Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, ¿no? Dentro del ámbito de licitaciones públicas o contrataciones con el Estado, como es los contratos privados versus los contratos públicos. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, en este ámbito, ¿no? de las contrataciones siempre hemos oído pues estos conceptos de contratos, ¿no? Y siempre son conceptos que se desarrollan justamente pues dentro de las fases de contratación. Pero vamos a detallar brevemente, ¿no? ¿Qué cosa es un contrato? Un contrato es un instrumento jurídico que permite la concreción de los fines del Estado, ¿no? En materias de contrataciones. Es el acuerdo entre una entidad pública, ¿no? Con una persona natural o jurídica, con el fin de adquirir bienes, contratar servicios, ejecutar obras, ¿no? Previo procedimiento de selección, ¿no? Esto es en el marco de las contrataciones públicas. Este acuerdo, claramente, estos contratos crean obligaciones, ¿no? Entre las partes contratantes y en la ejecución de las prestaciones. El contrato de la administración pública satisface, ¿no? las necesidades de la población, al contrario de los contratos privados donde prevalece la autonomía de las partes. Los contratos deben estar sujetos a los principios de contrataciones, ¿no? En el ámbito, pues, de estas contrataciones públicas, ¿no? Sujetas también a garantías, ¿no? Que justamente, valga la redundancia, garanticen el cumplimiento del objetivo del contrato. Pues bien, dicho esto, entonces, vamos a detallar brevemente cuáles serían las diferencias, ¿no? Entre un contrato privado y un contrato público. En base a las normas aplicables, los contratos privados tienen carácter supletorio, ¿no? Excepcionalmente son de carácter imperativo, ¿no? En caso de algún vacío donde las partes no pacten algo, se aplica el Código Civil, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los contratos públicos, tienen ese carácter imperativo, ¿no? Donde este espacio permite a las partes pactar algo, pero la regla general se va a basar en el marco de las contrataciones públicas, ¿no? Eh, y las normas en este punto son obligatorias, ¿no? Mientras que en el contrato privado, pues, tienen ese carácter supletorio que no necesariamente los hace obligatorios, ¿no? En cambio, en el contrato público, el manejo, ¿no? de estas contrataciones se dan de carácter imperativo. Dentro de la contratación, los contratos privados, por ejemplo, ¿no? se se visualiza, ¿no? que las partes tienen libertad para contratar. Deciden con quién contratan y con quién no contratan. No están obligados, ¿no? a contratar con alguien tampoco. Ellos deciden, tienen esa libertad. Libertad que no hay dentro de las contrataciones públicas, ¿no? La regla general indica que hay que contratar con un postor después de un proceso de selección. De manera excepcional se aplica la contratación directa. ¿En qué momentos yo puedo recurrir de repente a seleccionar a un proveedor a dedo, ¿no? Lo criollamente a dedo? Solamente en este ámbito excepcional de las contrataciones directas, ¿no? Que es justamente los contratos a los que se ha recurrido por estos estados de emergencia, ¿no? Durante todos estos meses a causa de la pandemia, ¿no? Mientras que en el tema del contrato privado, pues dependiendo de la empresa que quiera hacer los contratos, cada quien va a decidir con quién contrata. Aquí no, aquí en el contrato público ya hay una línea, es decir, si sale un postor después de un proceso de selección, ya se tiene a ese proveedor, yo no lo puedo cambiar, ¿no? Salvo pues normas excepcionales o en el caso se haya incurrido en alguna falta, ¿no? Salvo se declare pues nulo, desierto, etcétera, ¿no? En base al incumplimiento, ¿no? En el caso del contrato privado puede pactarse penalidades, puede pactarse, no necesariamente se hace, ¿no? No son obligatorias las penalidades dentro de los contratos privados, ¿no? Mientras que en la contratación pública las normas de carácter imperativo, son de carácter imperativo, ¿no? Y nos dice que las penalidades se aplican a los proveedores de manera automática, es decir, no es que yo dentro de las contrataciones públicas quiera o no de repente aplicar penalidades, sino que estas están ya sujetas a eso.
¿no? El no cumplimiento, ¿no? En el ámbito pues, público justamente conlleva, ¿no? a la aplicación de las penalidades ya de forma automática. Bien. En base a las garantías, ¿no? Dentro de lo que representan los contratos privados, las garantías son de naturaleza opcional, ¿no? Si se quiere se pacta y si no, no. Es decir, no están dentro de los contratos privados, no se está obligado, ¿no? a estipular o a poner cláusulas de garantía. Mientras que en los contratos públicos las garantías son de carácter obligatorio, como son las de fiel cumplimiento, ¿no? entregada de manera obligatoria del proveedor al Estado, ¿no? En ese punto sí se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque las contrataciones públicas sí establecen de forma obligatoria las garantías, ¿no? Bien. Mecanismos de resolución de controversias, ¿no? En el ámbito privado, ¿no? En base a los contratos privados, se somete a controversias en el Poder Judicial, ¿no? También se puede pactar el arbitraje, ¿no? Pero se opta más por la vía judicial. Mientras que en los contratos públicos, ¿no? El mecanismo de resolución de controversias se da, pues, se resuelven, ¿no? en una sede arbitral, sometidas a un tribunal arbitral o de lo contrario pueden ser sometidos a un árbitro único, ¿no? de manera obligatoria. Entonces hemos visto, ¿no? las diferencias, ¿no? entre los contratos privados y los contratos públicos. Dicho esto, debemos de recordar que el estado de emergencia decretado por el gobierno, ¿no? ha afectado la ejecución de prestaciones contenidas en muchos contratos, ¿no? Las relaciones entre privados se van a regir por el contrato que estos hayan suscrito y de manera supletoria por el Código Civil, ¿no? El mismo que se va a integrar al propio contrato cuando éste no haya regulado determinada situación, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta esto. Por otro lado, los contratos que el Estado ha suscrito con privados, con los contratistas, se rigen por regla general, por el contrato que hayan suscrito, ¿no? y en lo que no haya sido pactado por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Después de todos estos meses de confinamiento y después de ciertos meses también de parálisis, ¿no? De actividad pues económica, incluso, ¿no? Parálisis en temas pues de contrataciones, tenemos que recordar que el 15 de marzo del 2020 se promulgó el Decreto Supremo 044-2020 PCM, ¿no? Donde se establecía pues y se declaraba el estado de emergencia nacional, ¿no? por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia de este brote de COVID-19, ¿no? Es vital entonces identificar en este punto, ¿no? las prestaciones que se han visto afectadas por el estado de emergencia, ya que no todas tienen la misma naturaleza. Esto es así porque existen prestaciones que pueden analizarse de manera independiente, ¿no? Pueden haber empresas, por ejemplo, que tengan prestaciones en las que haya una relación directa, en la que una dependa de otra. Puede que no, puede que otras solamente tengan una sola prestación. Entonces, la evaluación que se va a hacer, ¿no? en base a retomar nuevamente este tipo de contratos con la administración pública van a ser de forma puntual, ¿no? No todos los casos son iguales. Bien. Dicho esto, ¿no? Vamos también a hacer un pequeño recuento de lo que es la cronología de medidas adoptadas por el gobierno, ¿no? Tenemos en cuenta de que la emergencia sanitaria se estableció el 11 de marzo, ¿no? Y el plazo, ¿no? de esta primera emergencia sanitaria, ¿no? o que se estipulaba para esta emergencia sanitaria fue de 90 días, ¿no? Mediante Decreto Supremo 008-2020, ¿no? Posteriormente vino el estado de emergencia, ¿no? con el Decreto Supremo 044-2020, que fue establecido el 16 de marzo, ¿no? de este año también. Luego ya viene
el decreto o los decretos supremos, ¿no? Que ya reanudan las actividades económicas. Recordemos que en este punto, ¿no? El gobierno ha ido adoptando pues medidas mes a mes, ¿no? De acuerdo a la evaluación que denotaba la pandemia, ¿no? Y una de las primeras medidas, ¿no? Que se estableció en mayo, por ejemplo, fue justamente esta, ¿no? La de la reanudación de actividades económicas, ¿no? Mediante Decreto Supremo 080-2020, el 3 de mayo. Luego, pues, ya viene el reinicio de procedimientos, ¿no? Mediante Decreto Supremo 103-2020, del 14 de mayo, la prórroga de emergencia sanitaria, recordemos que en un primer momento, ¿no? Se estableció de que iba a ser inicialmente por 90 días, pero luego, debido a la coyuntura por la que seguíamos pasando, se hace, pues, una extensión, ¿no? Con Decreto Supremo 168-2020 se establecen las disposiciones, ¿no? En materia de contrataciones públicas, ¿no? Y aquí pues entra a tallar este tema de los contratos públicos justamente, porque se retoma, ¿no? Se retoma lo que hasta en marzo se había dejado en stand-by, ¿no? E incluso, ¿no? E incluso nos habla pues de facilitar la reactivación de estos contratos de bienes, servicios y de modificar el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Posterior ya viene disposiciones, ¿no? En el marco de la ley de 30-225 que modifica el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Todo esto claramente pues ha tenido un fin, ¿no? Justamente es la reactivación de obras públicas, la reanudación de los trabajos, ¿no? De todo lo que quedó paralizado mediante el uso de protocolos sanitarios también, ¿no? Y la reactivación de obras, ¿no? Justamente con ese fin es que se adoptan todas estas medidas, ¿no? En las que sí, inicialmente sí, se paralizaban las labores, pero poco a poco se han ido retomando y el retomar las labores también ha conllevado a que se hagan ciertos cambios, ¿no? En la ley de contrataciones con el Estado. Bien, la normativa, ¿no? Establece varios puntos, ¿no? En realidad el tema de contratos públicos va muy relacionado con la normativa que hay dentro de lo que es las contrataciones con el Estado, ¿no? Eh, lo primero que tenemos es la ley, ¿no? Tenemos la ley 30-225, que fue modificada por el decreto legislativo 1444, vigente a partir del 30 de enero del 2019. Con ello tenemos también el reglamento, ¿no? Aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018, ¿no? Y modificado por Decreto Supremo 377-2019, vigente a partir del 15 de diciembre del 2019. Ahora bien, el Decreto Supremo, ¿no? Que viene justamente a raíz de esta ley, de este reglamento, ¿no? Es el 168-2020, ¿no? ¿Y qué establece este Decreto Supremo? ¿No? Específicamente a la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo publicada el 30 de junio, recién, ¿no? Recién se ha establecido este Decreto Supremo, ¿no? Y nos habla prioritariamente, ¿no? Justamente de de establecer disposiciones en materia de contrataciones públicas, ¿no? Que realicen las entidades públicas a nivel nacional, en el marco del texto único ordenado de la ley 30-225. Nos habla prioritariamente, ¿no? De la priorización de los procesos de homologación, ¿no? Esto en aras, pues, de retomar nuevamente las labores dentro, ¿no? Del ámbito de las contrataciones, ¿no? Entonces, uno de los puntos principales dentro de la priorización de los procesos de homologación es justamente que se dispone que en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de este decreto supremo, los ministerios aprueban mediante resolución de su titular, ¿no? Las fichas de homologación, ¿no? Que a la misma fecha de entrada en vigencia del presente decreto supremo cuenten con una opinión que sea favorable por parte de la central de compras públicas. Esto con el fin claramente de agilizar, ¿no? De agilizar todos los procesos que en algún momento también quedaron pendientes. También nos habla, ¿no? Este decreto supremo
sobre la modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y tenemos, pues, que en base a toda esta normativa, ¿no?, se establecen también decretos supremos como el 250-2020, ¿no?, donde este decreto supremo tiene por objeto, pues, establecer disposiciones que coadyuven a la ejecución de los contratos de obra y que permitan a las entidades públicas asegurar la ejecución de las inversiones, ¿no?, en el marco del texto único ordenado 30-225 de la Ley de Contrataciones con el Estado. Habla también este decreto supremo sobre la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no?, a la cláusula de solución de controversias para los contratos de obra vigentes, ¿no? Todo esto, pues, estos decretos supremos que han ido, pues, saliendo de forma continua, ¿no?, y en base a la evolución de esta pandemia, tienen el fin, pues, de reactivar, ¿no?, reactivar de una forma, pues, más rápida, ¿no?, el tema de la economía, ¿no?, que es en lo que nos hemos visto bastante afectados, ¿no? Tenemos el Decreto Supremo 168, que ya lo habíamos visto, que tiene por objeto establecer disposiciones en materia de contrataciones públicas, ¿no?, que realicen las entidades públicas a nivel nacional, ¿no? Bien. Ahora, tenemos también el Decreto Supremo 103, ¿no? Justamente este Decreto Supremo tenía por objeto, o tiene por objeto, establecer disposiciones reglamentarias, ¿no?, para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras, ¿no?, de las entidades públicas que reinicien en el marco del texto único ordenado, ¿no?, justamente de la Ley 30-225, Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y justamente lo que permite es que a través de estos mecanismos la implementación, ¿no?, de dichas contrataciones se den, pues, de una manera ordenada, ¿no?, incluyendo procedimientos de impugnación, procedimientos administrativos, procedimientos sancionadores, que en su momento fueron suspendidos, ¿no?, como parte de la prevención dictadas como consecuencia del estado de emergencia, a consecuencia del brote de coronavirus. Entonces vemos cómo todos estos decretos, pues, constituyen hoy en día la forma de reactivarse, ¿no?, de volver a esas labores con nuevos cambios dentro de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? Bien, ahí se he puesto unos links de apoyo que vamos a ver justamente al final, ¿no?, de qué tratan. Hablamos, pues, dentro también de los contratos públicos, van a ser afectos, ¿no?, debido a la resolución ministerial 285-2020, ¿no?, esta nueva ley que quiere sacar el MEF, ¿no?, que lo que busca es modernizar el sistema de compras en el Estado, ¿no? Se ha prepublicado el proyecto de la Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público, ¿no? Y lo que busca es sentar las bases para modernizar el sistema de compras del Estado, ¿no? Estamos en esa fase, el MEF está en esa fase de prepublicar, ¿no?, este proyecto de ley, ¿no? Lo que quieren, pues, es enfocarse más en las necesidades de la población, más que en las necesidades de la entidad, ¿no? Normalmente cuando se atribuye este tipo de contratos públicos, ¿no?, se hacen, pues, se satisface la necesidad de la entidad, el requerimiento de la entidad, lo que le hace falta a la entidad, pero esta nueva ley, ¿no?, lo que busca es enfocarse más en la población más que en la entidad. Es decir, si bien es cierto, yo hago, ¿no?, este servicio, esta obra, ok, no va a ser para satisfacerte a ti, entidad, sino a la población, ¿no? En cuanto a la programación en el tema de contrataciones, ¿no?, propugna el empleo de plataformas electrónicas integradas, ¿no?, que permitan el seguimiento y trazabilidad de lo que se adquiera, permitiéndose a partir de esta visibilidad programar adecuadamente o adquirir adecuadamente y oportunamente con el fin de satisfacer las necesidades de la población, ¿no?
Entre las novedades en materia de contrataciones se reconoce, ¿no?, que una necesidad puede ser satisfecha a partir de varios productos, soluciones o mecanismos, ¿no? Por lo que esta ley plantea la posibilidad de priorizar las exigencias funcionales por sobre las descripciones rígidas al momento de definir las compras, ¿no? Si bien es cierto, existe pues este reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? En muchos casos resulta muy rígida, ¿no? Y hay, de hecho, casos distintos y casos bastante puntuales, ¿no? Donde, siendo de repente la ley tan rígida, no pueden haber variantes, ¿no? Entonces, lo que busca justamente esta propuesta de Ley General de Cadena de Abastecimiento es darle, pues, ese trato personalizado a cada caso, ¿no? Adicionalmente, impulsa la estandarización de las características, ¿no?, de los bienes y servicios y el uso masivo de catálogos electrónicos, ¿no? Claramente, pues, esto va a afectar también el tema de los contratos, ¿no? Todos los cambios que pueda haber los va a afectar, ¿no? Pero lo que busca finalmente es que haya más eficiencia, más eficacia en todos estos procedimientos, ¿no? Que dejen de ser, pues, engorrosos, ¿no? Bien. Bien, vamos a ver el caso 1, ¿no? Hay una consulta, ¿no? Y se basa en estas 3 preguntas, ¿no? Hemos sacado unas consultas que siempre nos mandan, ¿no? Y se basan en estos puntos. En base a los contratos, dice, ¿en qué momento se considera efectuado, ¿no?, el inicio del servicio contratado entre una entidad y un contratista, ¿no?, convocado por concurso público, ¿no? Es una de las consultas que nos han hecho, ¿no? Sobre el particular debe indicarse, ¿no?, que el numeral 142.1 del artículo 142 del reglamento regula el inicio del plazo de ejecución en los contratos de bienes y servicios, ¿no? El texto literal de este dispositivo señala que el plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en la que cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso, ¿no? Como se puede apreciar, el inicio del plazo de ejecución en los contratos de bienes y servicios dependerá de cada contrato particular, ¿no? Así, de acuerdo con el dispositivo citado, vemos que puede darse de 3 formas, ¿no? Al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso, ¿no? En base a la segunda pregunta, ¿no?, ¿la entidad puede exigir el cumplimiento de un presupuesto o requisito no establecido en el contrato o en las bases del contrato? A ver, de acuerdo con el numeral 40.1 del artículo 40 de la ley, el contratista es responsable de ejecutar la totalidad de obligaciones a su cargo, siempre y cuando, ¿no?, lo establezca así el contrato, ¿no? Ahora bien, respecto del contenido del contrato, se debe mencionar, ¿no?, que en el numeral 138.1 del artículo 138 del reglamento señala que este se encuentra conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora y los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, ¿no? En consecuencia, se puede afirmar que el contratista debe cumplir con la totalidad de las obligaciones contempladas en el documento que contiene el contrato, en los documentos del procedimiento de selección, en la oferta ganadora y en los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, ¿no? Dicho esto, ¿no?, entonces se puede decir que no se le puede exigir el cumplimiento de obligaciones que no se deriven de alguno de los documentos mencionados. Unilateralmente, durante la ejecución del contrato, ¿se puede modificar su contenido? Es otra consulta.
De acuerdo con el numeral 34.1 del artículo 34 de la ley, ¿no?, el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley y el reglamento, por orden de la entidad o a solicitud del contratista, ¿no?, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna, pero también eficiente. En este último caso, la modificación debe ser aprobada por la entidad, ¿no? Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico-financiero del contrato. Caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio en relación al principio claramente de la equidad, ¿no? Recordemos que los temas de contratos se dan en base justamente a los principios, ¿no?, que se establece en la ley. Bien. Cabe precisar entonces que el contenido del contrato solo puede ser modificado en cualquiera de los tres primeros supuestos, ¿no?, donde indica que se pueden dar por la autorización de prestaciones adicionales y reducción de prestaciones, la ampliación del plazo, las modificaciones convencionales, ¿no? En base solamente a esos supuestos puede haber esa modificación de contrato. En el caso de la ampliación de plazo, ¿no?, independientemente del objeto de la contratación del que se trate, es el contratista quien la solicita, respetando las formalidades, plazos y procedimientos establecidos en la norma de contrataciones del Estado. La entidad para ello debe pronunciarse respecto a tal solicitud, es decir, se otorga o no la ampliación, ¿no? Por su parte, las modificaciones convencionales precisan uno de los presupuestos para que éstas sean viables, ¿no? Es que exista un acuerdo entre las partes. Si bien es cierto, puede haber una ampliación del plazo, tiene que haber el acuerdo entre ambas partes. De repente, la entidad no da el visto bueno para que se dé esta ampliación, ¿no? Puede ser uno de los casos. Bien. En conclusión, ¿no?, el inicio del plazo de ejecución de los contratos de bienes y servicios dependerá de cada contrato de forma particular. Así, de acuerdo con el dispositivo citado, dicho plazo puede iniciar, como ya lo hemos mencionado, al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca el contrato o desde la fecha que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según haya sido el caso, ¿no? En lo segundo, el contratista debe cumplir con la totalidad de las obligaciones contempladas en el documento que contiene el contrato. Los documentos del procedimiento de selección, la oferta ganadora, los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, ¿no? Y claramente no se puede exigir el cumplimiento de obligaciones que no deriven en alguno de estos documentos, ¿no? Y como tercer punto, tenemos que el contenido de un contrato celebrado en el marco de la normativa de las contrataciones del Estado solo pueden ser modificados unilateralmente por la entidad en el supuesto en que esta última hubiese ordenado la ejecución de prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones también, ¿no? Cabe precisar que la entidad, para viabilizar esta modificación contractual, debe observar las formalidades, requisitos, procedimientos establecidos por la ley y el reglamento, ¿no? Entonces, hemos visto allí la resolución de algunas consultas, ¿no? Tenemos el caso 2, ¿no?, de una empresa de energía eléctrica, ¿no? Y el asunto, ¿no?, que la lleva a hacer las consultas es justamente en base a los efectos en los procedimientos de selección y la ejecución de los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, en el marco del estado de emergencia declarado como consecuencia del COVID, ¿no? En ese punto, la empresa pues solicita que se precise el tratamiento que se dará, ¿no?, o que se debe dar, ¿no?, a los plazos relacionados a procedimientos de selección, ¿no?, en curso, otorgamiento, impugnación o consentimiento de la buena pro, recursos de apelación. Recordemos en este punto que varios procesos, ¿no?, antes del estado de emergencia, pues, o cuando inició el estado de emergencia, quedaron paralizados, ¿no? Entonces, en ese contexto es que las empresas, muchas de las empresas consultan y preguntan cómo es que se va a dar, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que va a tener, ¿no?
Entonces, piden pues precisar, ¿no? Justamente ese tratamiento, ¿no? En principio, resulta pertinente indicar que el gobierno nacional, ¿no? En el marco del estado de emergencia declarado, ¿no? Claramente dispuso pues el aislamiento social obligatorio o la también llamada cuarentena, ¿no? Por las graves circunstancias que afectan pues la vida de la nación, ¿no? Y esto claramente limitaba el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas, ¿no? Dentro de todo esto se exceptuaba, ¿no? Se exceptuaba eh, labores que sí eran obligatorias hacer, como por ejemplo de los alimentos de primera necesidad, esta venta, expendio de alimentos de primera necesidad, eh, el ámbito de salud, ¿no? Esos estaban exentos, esos seguían y han seguido trabajando incluso aún con la pandemia, ¿no? En este punto constituye una situación de fuerza mayor que afecta eh, al desarrollo de la ejecución de los contratos celebrados al amparo de la normativa de las contrataciones del Estado. Es decir, si bien es cierto, las contrataciones, pues una vez que ya se firma el contrato, una vez que ya estamos mediante la figura de ejecución contractual, esto debe seguir conforme a plazos, ¿no? Que se estipulan dentro de los contratos. También debemos de saber que la paralización de estas labores justamente se dio en este marco, ¿no? En este marco de emergencia sanitaria, ¿no? Por lo cual muchas labores tuvieron que ser paralizadas. Pero justamente en este marco es que se establece el reinicio, ¿no? El reinicio, pero el reinicio con muchas facilidades, ¿no? Esa reanudación de trabajos para que nuevamente pues se retomen. Ahora, siempre y cuando esto esté justificado, ¿no? La paralización esté justificada como ha sido el caso del COVID, puede pues el proveedor pedir una ampliación de plazos de entrega, ¿no? Porque se encuentra justificado, ¿no? Entonces tenemos pues que justamente, ¿no? Debido a estas paralizaciones, ¿no? Es que se busca hoy en día, ¿no? Que la reactivación de los procedimientos de selección para las contrataciones de bienes, servicios u obras, cuyos plazos fueron suspendidos de acuerdo con lo dispuesto en base a estos decretos dados por el gobierno, se solicita pues que nuevamente se retomen, ¿no? Para la reactivación de los contratos celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado debe considerarse y cumplirse con las disposiciones contenidas en el decreto legislativo 1486, para el caso de los contratos de obras y sus respectivos contratos de supervisión, así como aquellas contenidas en el decreto supremo 168/2020, ¿no? Bien. Tenemos un tercer caso de una entidad pública y nos habla o consulta sobre la vigencia del contrato, ¿no? Un contrato que se vence el 15 de enero y el contratista solicita más tiempo para la entrega del bien, cuenta con una carta fianza vigente hasta el 30 de enero, ¿no? La renovación de contrato recién se hará efectiva el 5 de febrero. ¿Qué pasa con los 5 días, ¿no? Entre el 30 de enero y el 5 de febrero sin carta fianza? ¿Hay vigencia del contrato o no? Es la consulta, ¿no? En este punto es importante, ¿no? Determinar que en primer término corresponde señalar que el artículo 32 de la ley establece que los contratos regulados por la normativa de contrataciones del Estado deben incluir necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas que son referidas a, como primer punto, las garantías, las cláusulas anticorrupción, ¿no? La solución de controversias, la resolución de contrato por incumplimiento de conformidad eh, con lo previsto en el reglamento, ¿no? Al respecto debe indicarse que el artículo 33 de la ley establece que las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y contratistas sean y correspondan justamente a la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Que tiene una índole obligatoria, y la garantía por los adelantos, ¿no? Ahora bien,
Respecto a la garantía de fiel cumplimiento, de conformidad con el artículo 149, ¿no?, del reglamento, el postor ganador de la buena pro, como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, debe hacer entrega de dicha garantía por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original, ¿no? La que además debe de mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación al cargo del contratista, ¿no? Entonces, como puede apreciarse, es una obligación del contratista que la garantía de fiel cumplimiento mantenga su vigencia hasta el momento en que la entidad otorgue la conformidad, ¿no?, de la recepción de la prestación a cargo del contratista, ¿no? Siguiendo esa línea, si la garantía de fiel cumplimiento presentada por el contratista perdiera su vigencia antes de que la entidad otorgue la conformidad, el contratista incurriría en un incumplimiento contractual, ¿no? Bien. Dicho esto, ¿no?, entonces, tratándose, por ejemplo, de la adquisición de bienes y servicios, el contrato rige hasta que el funcionario competente da la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago, salvo que éste sea condición para la entrega de los bienes o la prestación de servicios, en cuyo caso el contrato se encuentra vigente hasta la conformidad respectiva. Como segundo punto, ¿no?, dentro de la adquisición de bienes y servicios, hasta que se ejecuta la última prestación a cargo del contratista. Cuando existan prestaciones que corresponden ser ejecutadas con posterioridad al pago, también se da, ¿no? Se realiza el pago y la prestación puede seguir incluso posterior a esta, ¿no? Como se aprecia, el plazo de vigencia del contrato rige desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, o de ser el caso, desde la recepción de la orden de compra y de servicios, ¿no? Entonces, esta vigencia se mantiene hasta que el funcionario competente otorgue la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, ¿no?, y se efectúe el pago, o hasta que se ejecute la última prestación al cargo del contratista, ¿no?, en el caso que existan prestaciones a cargo del contratista que correspondan ser ejecutadas con posterioridad. En tal sentido, el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento antes de que la entidad otorgue la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista es un incumplimiento, ¿no? Es un incumplimiento de una de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, que tiene como consecuencia la ejecución de la garantía, ¿no?, en concordancia con lo establecido en el artículo 144 del reglamento, ¿no? En conclusión, podemos decir que el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento antes de que la entidad otorgue la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista es un incumplimiento de una de las obligaciones contractuales, ¿no?, a cargo del contratista, que tiene como consecuencia justamente la ejecución de la garantía, ¿no? Y esto se encuentra claramente establecido en el artículo 144 del reglamento, ¿no? Bien. Vamos a pasar a la parte de autoevaluación antes de pasar a ver una información, ¿no?, que lo tenemos en links. Los contratos públicos deben contener perfecto. Cláusulas anticorrupción, deben tener también las garantías, ¿no? Forma parte de los contratos. Perfecto. Las garantías, ¿no? Las garantías que acepten las entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables, ¿no?, y de realización automática, ¿no? Las garantías son de naturaleza opcional en
Perfecto. En los contratos privados. No son obligatorios, ¿no? Eso ya va a depender de cada empresa, ¿no? Puede ser que sí se estipulen como que pueden no. Va a depender también del rubro y de la naturaleza de a lo que se dedica la empresa, ¿no? No son obligatorios. Cosa contraria pasa, por ejemplo, en los contratos públicos, que sí tienen esa índole de obligatoriedad, ¿no? Tiene carácter imperativo. Los contratos públicos no son opcionales, ¿no? Allí son regulados por la ley y la ley establece justamente los lineamientos en el marco, pues, de la normatividad de las contrataciones, ¿no? El OC se encuentra adscrito al... Perfecto, al Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, vamos entonces a ver unos links bastante interesantes, ¿no? En el ámbito justamente de la ley de contrataciones con el Estado. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá en el portal del gobierno, ¿no? Que es gov.p, donde nos permite acceder al sistema electrónico de contrataciones del Estado o el SEACE, ¿no? Vamos a ir a esta parte donde indica que es de acceso público, ¿no? Donde todos podemos entrar, ¿no? Y vamos a dar buscador público de contratos. Bien, dentro del buscador público de contratos, es una herramienta fabulosa, ¿no? Porque nos da pues toda esa data y toda esa información de contratos que se han celebrado, ¿no? Con el Estado, ¿no? Incluso acá, por ejemplo, tenemos el resumen de cantidad de contratos publicados a nivel nacional, ¿no? Tenemos en base a lo que son consultoría de obras, servicios, bienes, ¿no? Nos da incluso en qué porcentaje estamos, por ejemplo, en el año 2020, ¿no? Recuérdese que hasta el momento, pues, todavía el año no ha terminado, ¿no? Y esto es lo que va del año, ¿no? Por ejemplo, en el caso de servicios, tenemos un 35% que es ejecutado, ¿no? A nivel de todos los contratos que se han celebrado, ¿no? En donde más se ha celebrado, probablemente es en bienes, que nos data pues de un 50%, eso es en donde más se han celebrado los contratos, en base a bienes, ¿no? Bien. También nos da la posibilidad, este buscador de contratos, de elegir una provincia, ¿no? Acá estamos hablando a términos a nivel nacional, pero nos da pues esa posibilidad para empezar a elegirlo acá por años, ¿no? Si quiero ver de repente los contratos celebrados el año pasado, busco, ¿no? 2019, e inmediatamente pues me coloca en ese año, ¿no? Pero vamos a seguir en el 2020 y vamos a enfocarnos aquí, en esta provincia, ¿no? Por ejemplo, Lambayeque, ¿no? En Lambayeque, ¿no? Claramente, pues, los porcentajes han cambiado, ¿no? Tenemos también lo que es consultoría de obras, servicios y bienes, ¿no? Y los porcentajes en los que los contratos se han ido celebrando. Entonces, se han encontrado, ¿no? En Lambayeque, 96 contratos en lo que va a la fecha, ¿no? Tenemos, por ejemplo, adquisición de formatos de atención FAS, ¿no? SIS, formatos de referencia y formatos de contrarreferencia para la gerencia regional de salud, ¿no? Entonces nos da toda la data, ¿no? De tanto la entidad contratante, ¿no? Bueno, el número de contrato, ¿no? El objeto, la suscripción del contrato, cuándo ha sido, ¿no? La fecha, ¿no? Bueno, acá está publicado el monto, ¿no? El monto por el que ha sido dado el contrato, la fecha de inicio del contrato y también la fecha de término, ¿no? Y acá también tenemos la información del contratista. Ahora bien, vamos a empezar por acá. Ver el procedimiento de selección. A ver. Ok, aquí nos brinda todo el cronograma que ha seguido justamente este procedimiento, ¿no? Entonces tenemos allí la entidad convocante, la nomenclatura, el objeto y lo que se ha adquirido, ¿no? Que son unos formatos, ¿no? Cuando se publicó,
Vemos acá, ¿no?, las etapas de todo el cronograma, así también vemos el inicio y la fecha fin, ¿no? Bien. Puntualmente aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Vamos a ver el detalle del contrato, ¿no? Vamos a ver el detalle del contrato, que también nos arroja todos los datos, ¿no?, que son importantes, justamente para determinar. Ahora sí, vamos a ver el contrato. Y ojo que esta información está por cada región, ¿no? Entonces podemos ver el tipo de contratos que también se están celebrando, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, acá, ¿no?, Gobierno Regional de Lambayeque, Gerencia Regional de Salud, como ya lo habíamos visto, ¿no? Las cláusulas, ¿no?, los antecedentes, ¿no?, las fechas, el tipo, el objeto de contratación, en este caso es adjudicación simplificada, ¿no?, para la adquisición de formatos, ¿no?, el objeto, ¿no?, adquisición de formatos, los montos, ¿no?, el monto contractual, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es de 324.445.50 e indica, ¿no?, que este monto incluye, por ejemplo, los impuestos de ley, ¿no? Este monto comprende el costo del bien, los tributos, seguros. Aquí es importante estipular qué cosa es lo que incluye justamente los montos, ¿no? Porque puede ser que sea este monto, pero no incluya nada de esto, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, que dentro de la cláusula se estipule también qué cosa es lo que incluye, ¿no? Cláusula cuarta nos habla del pago, ¿no? Y hace pues un detalle, ¿no?, de la descripción de los formatos, ¿no?, como es este ejemplo, la cantidad que se va a dar, ¿no?, cómo se va a dar, ¿no?, la unidad de medida, que es en bloc, ¿no?, los precios unitarios, los precios totales y el total, ¿no? Ahora bien, pero acá también en la cláusula cuarta de pago, justamente nos habla de los entregables, ¿no? Entonces, aquí se detalla cómo es que se van también a entregar. Este es un primer entregable, luego sigue segundo, tercero, cuarto, ¿no? Para esto se ha de estipular, ¿no?, los plazos de entrega, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, que el monto total claramente coincide con el monto adjudicado, ¿no?, pero que el mismo está particionado justamente en la división de entregas que tiene, ¿no? Entonces tenemos acá, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171, ¿no?, de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? Para tal efecto, se establecen plazos, como ya les había dicho, ¿no? Plazos que no excederá, por ejemplo, 10 días de producida la recepción, ¿no? Pero también se estipula, aparte de los plazos de entrega del bien, servicio u obra, también se estipula en cuánto tiempo se va a hacer el pago, ¿no? Entonces la entidad debe efectuar el pago dentro de los 15 días calendarios, siguiente a la conformidad de los bienes, ¿no? Estipula también qué pasaría, ¿no?, en caso haya un retraso en el pago, ¿no? Entonces dice, en caso de retraso en el pago por parte de la entidad, salvo que se deba caso fortuito o fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al pago de intereses legales, ¿no?, que claramente se estipulan dentro de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Bien, vemos acá entonces los plazos de entrega de los bienes, indica acá a 7 días calendarios luego de aprobada la muestra, ¿no? La segunda entrega se da a los 37 días, la tercera a los 62 y la cuarta a los 85 días, ¿no? Como cláusula sexta, ¿no?, nos habla de las partes integrantes del contrato, ¿no? El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, ¿no? Entonces nos habla de todo lo que ha estado o está incluido dentro del contrato, ¿no? Nos habla también sobre las garantías, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? En las contrataciones públicas las garantías no son opcionales, ¿no? Las garantías son obligatorias, ¿no? El contratista entregó el perfeccionamiento del contrato, la respectiva garantía incondicional, como ya lo habíamos mencionado, solidaria e irrevocable, ¿no? Y de realización automática en el país, al solo requerimiento, ¿no?, a favor de la entidad. Entonces hablamos acá, ¿no?, del fiel cumplimiento del contrato por un monto de 32.445. Justamente lo que habíamos dicho, ¿no?, que es el 10%
¿no?, del monto adjudicado, ¿no? Nos habla acá del banco, que justamente con el que se está ejecutando esta garantía, y nos habla acá también del 10%, ¿no? Bien. La cláusula octava nos habla de las garantías por falta de renovación, ¿no? La entidad puede solicitar la ejecución de las garantías cuando el contratista no las hubiera renovado antes de la fecha de vencimiento. Y este es el tercer caso que habíamos evaluado, que habíamos visto, que justamente hablaba del tema de las garantías. ¿Qué pasa cuando la obra, el servicio, termina posterior y las garantías vencen antes, ¿no? Claramente, pues, si no se renuevan, el contratista está incumpliendo, ¿no? El, lo estipulado en la ley de contrataciones, ¿no? Y al incumplir, ¿no?, justamente se hace la ejecución de las garantías por parte, pues, de la entidad, ¿no? Como cláusula novena tenemos la recepción y conformidad de la prestación, ¿no?, donde nos habla ya de la recepción y conformidad, se regula lo dispuesto en el artículo 168 del reglamento, ¿no? En este caso, la recepción va a ser otorgada por la oficina de almacén y conformidad del área usuario, ¿no? De existir observaciones, la entidad las comunica al contratista indicando claramente el sentido de estas, ¿no? Bien. Si pese al plazo otorgado al contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales, ¿no?, para las correcciones pertinentes. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características, claro. Cláusula décima, tenemos la declaración jurada del contratista, ¿no?, donde claramente es bajo juramento, ¿no?, que se compromete a cumplir con todas las obligaciones que son derivadas de este contrato, bajo claramente sanciones y penalidades, ¿no? Incluso puede quedar inhabilitado para las contrataciones futuras con el Estado, ¿no? Cláusula undécima, ¿no?, de responsabilidad por vicios ocultos, ¿no? Estas faltas en las que muchos de los contratistas incurren con el fin, pues, de poder lograr estas contrataciones, ¿no? También está estipulado dentro de, el marco de la ley de contrataciones, ¿no? Bien. Las penalidades, ¿no?, que se generan de manera automática, ¿no?, en caso el contratista incurra en retrasos que denoten, pues, ser injustificados. Incluso se pone acá cómo es que se va a obtener, ¿no?, el monto por penalidad, ¿no? El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado, ¿no? Siempre y cuando sea comunicado, ¿no?, y haya, pues, cierta conversación, formas de llegar a un acuerdo entre ambas partes, se puede dar esta forma de ampliación, ¿no? Otras penalidades, ¿no?, si el contratista demostrara deficiencia, negligencia, bueno, estas son otras penalidades que devienen también, pero que son necesarias que también estén estipuladas dentro de las cláusulas, ¿no? Porque no solamente no solamente la penalidad va por retraso, sino supóngase que entrega el material a tiempo, pero lo entrega de repente dañado, mojado, no óptimo para el uso, ¿no? Habla también de las cláusulas, como ya lo habíamos mencionado, los contratos tienen que contener la resolución del contrato, ¿no? ¿Qué pasa en base a la resolución del contrato, que también está estipulado dentro de la ley de contrataciones con el Estado? Habla de las responsabilidades de las partes también, ¿no? Bien. La cláusula 15ª, ¿no?, que son las cláusulas anticorrupción, ¿no?, son de carácter obligatorio dentro de los contratos celebrados con el Estado, ¿no? El contratista en este punto declara y garantiza no haber directa o indirectamente, tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, haber incurrido de repente en temas, pues, ilícitos, ¿no? Ilícitos, o que contravengan, ¿no?, la buena fe de la celebración del contrato, ¿no? El marco legal del contrato, ¿no?, que se establece muchas veces también en el Código Civil, ¿no? La prioridad la tiene la Ley de Contrataciones del Estado, pero también puede contravenir en los códigos civiles la solución de controversias, ¿no? Cómo es que, en el caso de surgir alguna controversia, cómo es que van a poder solucionar ese tema, ¿no?
pueden iniciar, como dice acá, cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar un arbitraje, ¿no? A fin de resolver justamente las controversias, ¿no? Hay un laudo arbitral, ¿no? Emitido que es inapelable, definitivo y obligatorio, ¿no? Tenemos también la facultad de elevar escritura pública, ¿no? En términos de formalidad de contrato, ¿no? El domicilio para efectos de la ejecución contractual, ¿no? Tanto de la entidad como también del contratista, ¿no? Bien. Bien, entonces este es un ejemplo de los contratos, ¿no? Lo podemos encontrar, como ya les mencioné, en esta página. Esta es una herramienta bastante útil en realidad, ¿no? Acá también está el detalle, ¿no? Dato general del contrato, ítems del contrato, ¿no? Como podemos ver acá, las garantías del contrato, ¿no? Una forma más, de repente, separada, seccionada, ¿no? Acciones del contrato, ¿no? Bien, entonces como podemos ver, ¿no? En el caso, pues, de Chiclayo, ¿no? Tenemos varios contratos que han sido celebrados, ¿no? En este caso 96. A ver, vamos a ver qué ha pasado en Piura. En Piura se han celebrado 221 contratos, ¿no? Vemos acá los porcentajes que representa cada uno, pues, de los objetos, ¿no? Por los que se ha contratado, ¿no? Y tenemos acá, pues, el detalle, ¿no? Por ejemplo, esta es una obra por 2.772.064.97, ¿no? Contrato de ejecución de obra, dice acá. Nos da el inicio del contrato, es el 9 de septiembre, hace poco nomás, casi un mes, y el fin va a ser el 6 de febrero de 2021, todavía hasta el otro año. Es un contrato que se encuentra, pues, vigente, ¿no? Esta obra está en ejecución. Bien, les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.